2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis queridos estudiantes, quien le habla es su profesor Nicolás Cosío García. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de textos científicos, pero en esta ocasión daremos énfasis en la elaboración de monografía, tesis y artículos científicos para el curso de quinto de secundaria. Acompáñenme a verlo. Muy bien, mis queridos estudiantes, en esta ocasión vamos a estudiar la estructura de la cual está compuesta la monografía. La monografía, cuando nosotros estamos hablando de monografía, hacemos referencia a un trabajo investigativo realizado sobre un tema en particular. Ahora, ¿cuál es la estructura de esta monografía? La primera parte es la carátula. En la carátula nosotros debemos ubicar en la parte superior de la hoja el nombre de la institución a la cual pertenecemos. A continuación debe de ir el escudo de la institución. Posteriormente debe señalarse el nombre de la monografía, en otras palabras, el tema que se va a investigar. Supongamos que en este caso sería la prevención de la violencia en la familia. Posteriormente a ello debe ir los datos personales del estudiante como también del docente y el área. A continuación, en una siguiente hoja o en otro apartado debe ir el índice. Recordemos que el índice es un listado de todos los contenidos, de todo el contenido. En este caso vamos a tener los títulos y subtítulos que lo compone nuestra monografía. Asimismo, la estructura que tiene. Posterior a ellos, se debe de realizar una introducción, pero para la introducción se debe de escribir por párrafo, que es lo más recomendable. En el primer párrafo tú puedes mencionar el título de la monografía, haciendo una presentación. En el segundo, tal vez el objetivo por el cual estás haciendo esta monografía, y como un tercer párrafo, como mínimo, podrías escribir la estructura por la cual está compuesta tu monografía. Después de esta, nosotros tenemos que ver lo que es el marco teórico. En el marco teórico nosotros encontramos toda la información que contiene y respalda nuestra monografía. Asimismo, nosotros hacemos uso de citas bibliográficas y la mencionamos, ¿no?, dependiendo de la fuente que nosotros vamos a utilizar. Posteriormente se ve lo que es la metodología, la cual nosotros vamos a utilizar, y por último nosotros también tenemos una conclusión, ¿no? En la conclusión nosotros debemos de anotar y registrar si se han cumplido los objetivos tanto generales como en específico de nuestra monografía. Y por último tenemos las referencias, que en este caso serían las bibliografías. ¿Qué libros nosotros hemos consultado y hemos hecho referencia en este? Asimismo, por último tenemos los anexos. Y en anexos puedes agregar imágenes y otros. Muy bien, vamos a continuar analizando la estructura de la tesis. ¿Qué es la tesis? Es un documento o un trabajo de investigación meramente científico, en la cual el investigador sigue diferentes tipos de procesos para llegar a la conclusión de la que éste se plantea a través de la hipótesis o a través de sus objetivos que éste plantea lograr. Pero la tesis debe cumplir ciertos parámetros y vamos a analizar hoy su estructura. Cuerpo preliminar. Cuando nosotros estamos hablando del cuerpo preliminar de la tesis, estamos hablando sobre el agradecimiento. En un apartado debe estar el agradecimiento a quien le da la gracia el autor, la dedicatoria, especialmente la dedicatoria muchas veces lo hacemos a nuestros familiares. Debe ir también lo que es el resumen. El resumen generalmente se hace en castellano, en nuestra lengua, y también se le hace en inglés. Y en otras instituciones optan también por un tercer resumen que es en lengua originaria. Asimismo tenemos la introducción.
Cuando nosotros queremos desarrollar la introducción en una tesis, tenemos que tomar las siguientes características. Les aconsejo que escribamos por párrafo. Primer párrafo, mencionemos el título de nuestra tesis. En el segundo párrafo podemos mencionar nosotros el objetivo por el cual nosotros estamos desarrollando este trabajo. En un tercer párrafo puedes mencionar cuáles fueron los resultados que se tuvo y al final puedes mencionar también la estructura que tiene este trabajo. A continuación vamos a ver el capítulo 1, la problematización. Dentro de la problematización tenemos que seguir una serie de requisitos y de puntos a desarrollar. Tenemos, por ejemplo, el planteamiento del problema. En el momento que se desarrolla el planteamiento del problema, uno como investigador tiene que ver exactamente cuál es el problema que está afectando a tu comunidad o a tu población en la cual vas a investigar. Tú la tienes que definir y tienes que tratar de ver la causa. Luego tenemos la formulación del problema. En la formulación del problema, ya una vez identificado el problema, sabiendo qué es lo que nosotros vamos a estudiar, tenemos que plantearnos preguntas. Podría ser, ¿de qué manera influye la violencia familiar en la conducta de los niños? Podría ser, ¿no? Y así sucesivamente tú lo formulas de acuerdo a tu necesidad. Luego tenemos los objetivos. Recordemos que hay dos tipos de objetivos dentro de una tesis. Tenemos objetivo general, en la cual nos especifica de forma global qué es lo que nosotros queremos captar y tener. En este caso se deben escribir utilizar los verbos en infinitivo, por ejemplo, ir, ¿no? Por ejemplo, prevenir, preservar, conservar y otros, ¿no? Y además tenemos que nosotros basarnos a 4 preguntas básicas, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Y ¿cuándo lo voy a hacer? ¿No? O el por qué lo voy a hacer. En cambio, en el objetivo específico, como lo dice su nombre, son metas o objetos que nosotros vamos a lograr en corto plazo. Para eso también podemos hacer uso de estas preguntas. ¿Qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? ¿No? Y otros. Luego tenemos la justificación. Cuando tocamos el punto de la justificación, nosotros tenemos que saber respaldar el por qué nosotros estamos desarrollando esta tesis. Tenemos que indicar por qué es importante que se desarrolle, cuál es la importancia que va a tener la comunidad, de qué manera va a contribuir esta tesis para toda la población y sobre todo para toda la gente que la va a ver. Luego tenemos la delimitación de la investigación. En esta delimitación de la investigación nos ponemos parámetros, nos ponemos lineamiento hasta dónde va a abarcar. Después tenemos el alcance, hasta dónde el investigador va a realizar el trabajo investigativo. Y después tenemos la hipótesis. Recordemos que la hipótesis son supuestos que el investigador se plantea. Supongamos, ¿no?, que volvemos otra vez al ejemplo de la violencia familiar. Dependiendo de la violencia o de la forma en que viven los niños en su casa, esto genera en que al ser adultos vuelvan a replicar las mismas vivencias de ella. Supongamos que esta fue nuestra hipótesis y a través de la investigación vamos nosotros como investigadores reafirmar nuestra hipótesis o en otro caso rechazarla. Luego tenemos las definiciones de variantes, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que ser también muy cuidadosos, ¿no? Después tenemos capítulo 2, la teorización. Dentro de la teorización tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos. Uno de esos es el marco conceptual. Cuando hablamos de marco conceptual, aquí tiene que ir toda la mera información referente a nuestro contenido, pero conceptualizándolo. Por ejemplo, qué es la violencia familiar, los tipos de violencia y otros. Cuando hablamos de marco referencial, estamos hablando nosotros de qué? De los antecedentes que han sucedido sobre la violencia familiar, cuáles fueron los enfoques y diferentes posturas que tienen también los diferentes autores. Cuando hablamos nosotros de marco legal,
tenemos que hacer uso nosotros de toda la parte legal, legislativa que tiene nuestro país. Por ejemplo, podemos hacer uso de la Constitución Política del Estado, que dice la Constitución referente a la violencia familiar, el Código Niña, Niña, Adolescente y otras leyes, normas o decretos, ¿no? Por ejemplo, capítulo 3, método de la investigación. Dentro del método de la investigación tenemos lo siguiente. El enfoque. En el enfoque nosotros tenemos que determinar si nuestros resultados van a estar de manera cualitativa o cuantitativa. Luego tenemos el tipo y el diseño. Dentro del diseño tenemos que determinarlo según a nuestro trabajo. Luego tenemos método. ¿Qué son los métodos? Los métodos son los pasos o modelos a seguir para lograr nuestros objetivos. Para lograr nuestros objetivos nosotros vamos a hacer uso de las técnicas. ¿Qué son las técnicas? Las técnicas son estas herramientas o estas acciones que nos permiten tratar de lograr nuestros objetivos. Por ejemplo, una de las técnicas es la encuesta y el cuestionario, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a aplicar la encuesta y el cuestionario? A través de los instrumentos. ¿Y cuáles son los instrumentos? Son los cuestionarios, las observaciones u otros. Luego tenemos la validación. Una vez realizado todo, aplicado nuestro método, nuestra metodología, nuestros instrumentos, llega la hora de la validación. Según a los resultados que han arrojado estos instrumentos, nosotros tenemos que ver si es que se va asemejando a lo que nosotros estamos investigando. Luego tenemos universo, población y muestra. Cuando hablamos de universo, población y muestra, estamos hablando, por ejemplo, en universo, supongamos, Santa Cruz de la Sierra, ¿no? O toda Bolivia. Es nuestro universo. ¿Cuál sería nuestra población? Vámonos a algo más reducido, Santa Cruz. ¿Y nuestra muestra qué sería? Podemos ser, por ejemplo, si vamos a trabajar sobre la violencia familiar, entonces nosotros podemos tomar como población a una determinada unidad educativa en el ámbito escolar. Capítulo 4, investigación, análisis e interpretación de los resultados. Aquí el investigador llega en el momento en el cual tiene que reflexionar y analizar qué es y qué resultado ha obtenido, si realmente es lo que él esperaba o automáticamente hubo una variante muy distinta, si rechaza la hipótesis o la afirma, si cumplió sus objetivos generales o su específico. Luego tenemos capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. En conclusiones nosotros tenemos que indicar en párrafo si es que nuestros objetivos fueron cumplidos y tenemos que decir de manera breve lo que se ha logrado, ¿no? Y en recomendaciones esto está dirigido mayormente para aquellas otras personas, otros estudiantes que quieran continuar con este trabajo, y aquí se debe dar ciertas indicaciones para la realización. Luego tenemos las referencias, como nosotros mayormente lo conocemos, la bibliografía. En la bibliografía es un listado de todas las fuentes consultadas. Estas deben ir de forma ordenada por apellido del autor, y luego tiene que ir el año de publicación, el nombre del libro, el número de página, si en caso fuesen libros online o de internet, tiene que indicarse el URL. Aquí mismo tiene que ir lo que son los anexos. En anexos tiene que ir todo lo que tiene que ver con fotografía o algún documento que respalde a una de las partes de su trabajo. Muy bien, para finalizar vamos a ver lo que es el artículo científico. Recordemos que el artículo científico trata de comunicar algo con claridad, precisión y concisión. En este caso es un trabajo desarrollado de manera minuciosa, investigativa y científica. Veamos la estructura. La estructura de un artículo científico consta en la siguiente. Primero va el título del artículo, a continuación va el nombre del autor, posteriormente va el resumen. Luego, dentro del cuerpo tenemos la introducción, donde nosotros explicamos de manera breve de qué se va a tratar el contenido. Luego tenemos el marco teórico, donde ahí nosotros indicamos cuáles son las variantes que tenemos con relación a la investigación que hemos desarrollado y la fuente que nosotros hemos utilizado.
Posteriormente a eso tenemos la metodología que hemos empleado. Al finalizar tenemos los resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Muy bien, mis queridos jóvenes, con esto hemos explicado a detalle lo que es y son los textos científicos. Muy bien, fue así que hemos visto cómo se redacta estos tipos de documentos académicos, tanto monografía como tesis y artículos científicos, que nosotros en nuestra vida de estudiante lo vamos a utilizar tanto en nuestras unidades educativas, en institutos o en alguna universidad cuando nosotros ya estemos ahí. Bueno, te invito a que hagas uso de estos textos, de estas herramientas y de estas pautas. Esperamos que te hayan servido y te invito a que visites a la página del Ministerio de Educación, dale me gusta y síguenos para ver más videos que nosotros te vamos a estar ofreciendo. Nos vemos hasta una próxima. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.